La primera característica sería esta, que es una herramienta, ¿no? Para empezar. Y eso ya la distingue de ser un sistema de pensamiento. O sea, un sistema de pensamiento pues es algo más o menos cerrado, que por lo menos casi siempre se pretende cerrado, que por lo tanto tiene un núcleo duro de tesis, ¿no? De premisas que hay que defender. Y luego ya vamos a ver los casos, a ver si es verdad que se cumplen y si no los haremos cumplir, ¿no? Si no se cumplen, peor para la realidad, ¿no? Como dice esta clase de cosas, ¿no? Recuerdo aquel viejo aristotélico tomista que quería explicar todo con acto y potencia, ¿no? Y explicar la mecánica cuántica con acto y potencia y el crecimiento embrionario con acto y potencia y todo, ¿no? Como si Aristóteles valiese, en fin, ¿no? Actuales épocas. Y en ese sentido, pues se ha ido perfilando cada vez más y mejor la reología. No solamente por mí, que yo solamente soy un, pues bueno, un instigador, ¿no? Un provocador, sino por un grupo de gentes que ha ido variando con el tiempo, ¿no? Aunque hay un grupo de gentes que también han permanecido, ¿no? Casi desde el inicio. Pero que bueno, que en virtud de ese oleaje de ideas, pues ha ido redondeando mejor, perfilando mejor, pues estas rocas que son las que constituyen la reología, ¿no? Que es pues al final el equipo de reólogos con el que estoy trabajando hasta la fecha, ¿no? Y hay unas características que simplemente las enumeraré, pero por ejemplo, que sea una herramienta, que, a diferencia de un sistema, ¿no? Que sea autónoma, es decir, que no depende de un autor. La reología no es una filosofía de autor, ¿no? No es la filosofía de Carlos Sierra Lechuga. Eso no tiene, para mí no tiene ningún sentido en la filosofía contemporánea. Decir, como cuando se dice en los congresos, ¿no? En Kant, el concepto significa tal cosa. ¿Cómo que en Kant? Pero si Kant es una persona en un lugar, ¿no? Como en Kant, no, no, no. Para Kant es hacer, para la persona Kant, no en Kant, ¿no? Bueno, pues no es una especie de filosofía de autor, no se necesita a mí, lo que queremos es que sea una herramienta autónoma, disponible para cualquiera, ¿no? Explicativa, ahí está otra característica, una tercera característica, que es explicativa por distinción de que sea solo descriptiva, ¿no? Hay herramientas que han intentado ser solo descriptivas, la fenomenología, el análisis lógico del lenguaje, etcétera. O sea, quiere explicar, quiere meterse a lo profundo de la realidad, por difícil que sea, es muy difícil, naturalmente, dar una explicación de algo, sobre todo tratar de dar una explicación digamos así, verdadera, ¿no? Pero bueno, quiere meterse en eso porque la embriología tiene que tener calado metafísico, ¿no? Factual es decir que es una herramienta que de alguna forma se atiene a lo que hay, ¿no? No se detiene en eso porque lo que hay siempre es dinámico y por lo tanto no es todo lo que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que se opondría en este sentido a lo que llamamos filosofía ficción, ¿no? Estas formas de filosofar todavía contemporáneas, de pensar en otros mundos para luego concluir algo sobre este. Es como, ¿y con qué derecho, no? Zombies filosóficos, cerebros en cubeta, esta clase de cosas que son filosofía ficción y que más bien nosotros preferimos hacer filosofía factual, probativa, es decir, que no es una filosofía a priori, ¿no? Estas filosofías a priori es que todavía hoy, ¿no? Especialmente el mundo de la filosofía analítica, de la metafísica analítica contemporánea, pues se interesan especialmente por la prioricidad, por la apodicticidad y demás nociones que creo que son propias de otro horizonte y que no prueban lo que dicen, ¿no? No quieren probar, sino simplemente deducir, ¿no? Por así decirlo. Es informada quiere decir que trabaja, es transdisciplinar, trabaja informada, científicamente informada, pero no solo científicamente informada, sino también históricamente informada y también etnográficamente informada, ¿no? Es decir, yo no puedo llegar pues con una visión filosófica que casi siempre es europeísta, por lo menos, ¿no? No puedo llegar con eso pues a ponerme a estudiar a eso, la Tlamatilistli náhuatl, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que estar informada en general de los diversos saberes y en esa medida pues trabaja con todos, ¿no? El grupo de reólogos, por cierto, está lleno de un montón de gente transdisciplinar, médicos, biólogos, físicos, químicos, artistas. Tradicional, otra característica, séptima característica, tradicional, lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, respetamos a la tradición, estamos agradecidos con ella, pero no somos tradicionalistas, no somos un neo-aristotelismo, un neo-tomismo, un neo-kantismo. Eso es una nostalgia que al final hace que se desprestigie al autor y que tampoco se entienda la realidad a la que se le aplica ese autor, ¿no? O sea, lo que acabo de decir. Desprestigio a Aristóteles haciéndole extender lo suficiente como para que explique el embrión y eso también lo que muestra es que tampoco comprendo la realidad embrionaria que creo que se puede explicar con hipotesia, ¿sabes? Por decir un ejemplo, etcétera. Ah, bueno, y con eso lo de tradicional que tampoco es adanista, lo que acabo de decir. Procesual es otra característica que significa que está de alguna forma más cercana a lo que hoy se llama las filosofías del proceso, metafísica del proceso, en el sentido de que no es substancialista, ¿no? Uno de los fuertes hallazgos de la reología, junto con otras filosofías, pero también la reología, es que esto de la substancia valió para su momento, pero que hoy no es posible sostener responsablemente en filosofía que las cosas son sustancia, ¿no? Y en ese sentido, pues es procesual. Realista, y realista quiere decir nuevamente lo mismo, no es una filosofía conceptista, ¿no? Que se maneje conceptos y nada más, logicista, ¿no? Que, bueno, basta con que nos quedemos con el principio de identidad y a partir de ahí, tal, no, no, es realista, quiere ir a realista tampoco en el sentido tradicional de la palabra de que se le asigna realidad y, por ejemplo, a conceptos generales, ¿no? Y ya está, no, no, los conceptos son conceptos, lo realista es que se atiene, vamos a decirlo así, como acabo de decir, a lo que hay, aunque a sabiendas de lo que hay no es todo lo que hay, ¿no? La avencia que decía un filósofo mexicano, Agustín Basabe. La penúltima sería que no es ontológica, la ontología es otra cosa, es la episteme, tú no tú, no tú, la ciencia de lo inteligente ante lo inteligible, y por tanto es otra cosa. Y ahora sí que la última característica, que es una herramienta, pues por decir así, comunal, ¿no? O sea, cuyo desarrollo y aplicación se hace en comunidad, ¿no? En koinonía, diría un griego, en una comunidad. No la invento yo, no la creo yo o alguno de mis colaboradores, de mis colegas, sino que precisamente es una colaboración, es un trabajo en conjunto, porque teniendo todas estas características que exigen filosofar de una forma pues muy responsable,
eso no lo hace un filósofo solitario. Ya eso lo de ser solitario y pulir lentes y eso ya se quedó para el siglo XVII y hoy en día pues eso es muy complicado, ¿no? Esas son un poco las características dichas así grosso modo, pero bueno, que esto da para mucho, ¿no? Ahí está escrito, ya está publicado, se puede leer, ¿no? Gratuitamente, además.